Vamos a hacer nuestra declaración de fe, mis hermanos. Levantamos nuestra Biblia y dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. 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 Gracias, hermana. Gracias. Ciertamente el campeonato de fútbol ya se terminó. Hoy ganó Francia, para los que no saben y no les interesa, de todas maneras les digo. Y resulta pero el campeonato que transforma el mundo sigue adelante y nosotros somos parte de él. Y hoy el tema del mensaje es este: informe de los resultados del campeonato. Hechos 11, 1 al 18 es el pasaje que nos corresponde estudiar. ¿Ha preparado un informe usted alguna vez, hermano, en su vida? El informe de Pedro es un informe a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que informar? Él es un judío. En Jerusalén hay una iglesia, la iglesia sede. Ahí es la primera iglesia cristiana del mundo. Ahí surge por el trabajo del Señor Jesucristo. Pero la iglesia se empieza a extender y entonces el apóstol Pedro es enviado a una ciudad diferente, a la casa de un tal Cornelio, gentil. Pasan milagros, él mismo no quiere ir, tiene ciertos prejuicios con respecto a los gentiles. Él mismo reconoce que es abominación, eso lo vimos la semana pasada, pero finalmente va y sucede un avivamiento. Se convierten, Cornelio, toda su familia, todos sus allegados. Hay bendición abundante. Los incrédulos, los que pensaban que los gentiles no podían convertirse, se dan cuenta que sí pueden convertirse porque Dios permite que suceda un milagro, el milagro de el don de diversos géneros de lenguas. Todo el mundo glorificaba a Dios en su propio idioma, aunque era diferente al de los demás. No fue un informe de otra cosa, sino de ese tipo. Y Pedro regresa a Jerusalén porque los judíos se enteraron, los judíos cristianos se enteraron que había ido. Y uno pensaría que cuando regresa y les cuenta, todos dicen: oh, gloria a Dios, aleluya, amén, qué padre sucedió eso. No, hay pleito, hay discusión, se enojan y reconvienen al apóstol Pedro por lo que hizo. Y entonces él tiene que dar un informe de lo que pasó. Cada año yo presento un informe ante la iglesia, ¿no es cierto? Informe que rindo como pastor de la Iglesia Bautista Oreb. Durante muchos años que fui presidente de la convención tenía que hacer mi informe anual, y cuando fui vicepresidente y cuando fui presidente del Ministerio de Misiones, informe que rindo como presidente de la Comisión Nacional de México correspondiente al año 2000, quién sabe qué, no sé cuál. Así son los informes que uno hace, ¿no? Y tiene que decir cosas. Pedro hace un informe ante la iglesia de Jerusalén. Pero, qué interesante, en su informe habla de gente transformada, de personas redimidas. Este es el campeonato de la iglesia, esta es la copa de la vida. Personas redimidas, gente transformada, un mundo por lo menos con un poco más de esperanza. No puede haber otra clase de informe en el reino de Dios. Y esto es de lo que se trata el pasaje. Vamos a leerlo parte por parte y encontrar algunas enseñanzas con respecto a cómo hace la iglesia de Cristo, ustedes y yo, nosotros, la iglesia, para alcanzar la copa de la vida. Gracias, hermano. ¿Ya estoy bien? Perfecto. Gracias. Estaba chueco. Gracias, hermano. Número 1. Para ganar la copa, la iglesia derriba las barreras que separan al hombre. Lean conmigo, si quieren con su vista en esta ocasión, los versículos 1 al 6 de Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dijeron: qué bendición, qué suave que también los gentiles se convierten. Ya lo sabíamos. Hay que hacerlo otra vez. Eso dice, hermanos, perdón. No, dice, ¿qué dice? ¿Qué palabra sigue después de cuando Pedro subió a Jerusalén? ¿Qué dice? Disputaban con él. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué es eso? Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y usted me dirá: oiga, eso ya lo leímos. Es que como están acá también los hermanos, siento así como en la boda que estoy predicando a los novios y a la... Acá.
Usted pensará que ya leímos esto. No, no lo leímos. Lo que pasa es que es el informe de lo que sucedió en Hechos 10. En Hechos 10, ustedes y yo leímos el suceso narrado por Lucas. Lucas nos cuenta lo que sucedió, pero ahora es Pedro mismo. Pedro, uno de los protagonistas de lo que nos contó Lucas, ahora es él mismo contando desde su punto de vista. ¿Y qué cuenta? Cuenta que las barreras fueron derribadas, las de su mente, las de su corazón, las de idiomas, y que personas gentiles fueron transformadas, y que se cumple la profecía de Jesús cuando dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En los finales de 1990, sé que algunos aquí no habían nacido, pero algunos habíamos nacido y éramos grandes. Fue un espectáculo ver el muro de Berlín siendo destruido por la misma gente que lo había sufrido tantos años. ¿Se acuerdan, hermanos viejos, hermanos de mi edad, que vimos eso por televisión? ¿Cuántos recuerdan eso? Yo lloré. Eso es para llorar. No hubo necesidad de decir: traigan una maquinaria para tumbar el muro. No. Cuando las dos Alemanias, occidental y oriental, se pusieron de acuerdo, cuando incluso ante la ONU se dijeron cosas, cuando finalmente dijeron hay que quitarlo, no hubo más que no hubo más que dar permiso, y la gente misma salió a las calles y con mazos y con picos, ¡zas!, lo destruyeron. Fue lindo eso. Fue lindo eso. Alguien por ahí estuvo por allá y me trajo un pedacito del muro. Por lo menos eso es lo que él dice, quién sabe dónde lo agarró, pero... El problema es que lo que hizo que se construyera el muro no se destruyó. Pero en la iglesia sí. También las barreras entre humanos son derribadas en Cristo. La iglesia de Cristo ha sido llamada a edificar puentes y a derribar barreras. Una de las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña tiene que ver con los hacedores de puentes. Sí, Mateo 5:9 tiene que ver con eso. Lean conmigo, ese sí, leanlo, está en la pantalla. ¿Cómo dice? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En nuestra versión 60 dice: bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz. Definitivamente quien construye puentes y derriba barreras es alguien que conoce a Dios y tiene relación con Él. Cualquiera pensaría que en el pueblo de Dios siempre ha habido apertura y fraternidad universal. Cualquiera diría: bueno, sí, en la iglesia de Cristo nunca ha habido barreras. No, es lo triste. La verdad es que desde los mismos orígenes de la iglesia de Cristo han existido barreras y han tenido que ser derribadas. Ya lo estudiamos la semana pasada, que el mismo Pedro tenía barreras que lo separaban de los gentiles. Él mismo se resistía a ir con los gentiles. Esta fue la primera gran barrera que la iglesia de Cristo tuvo que derribar. No creamos que eso era de ellos y que nosotros no tenemos barreras. Sí, tenemos barreras el día de hoy también. Por eso en algunos países del mundo hay iglesias en donde se juntan los afroamericanos, en otra iglesia los orientales, en otra los anglos. Me cae muy bien el pastor del hermano Elí. El hermano Elí, allá donde estudia, y va a una iglesia bautista con un pastor, el hermano Paul San, ¿verdad? Pablo Arenas. Y resulta que me cae muy bien porque el hermano tiene esta convicción. Él dice que él no quiere que en su iglesia surja un ministerio, una congregación hispana. Así como que hay que se junten allá en el salón social los hispanos. No, él dice que él quiere una iglesia, que anhela una iglesia multicultural. Todos juntos. Me encanta la idea. Es el reino de Cristo. Todos unidos. Ayer fue un espectáculo de este tipo, porque fue bien lindo el congreso de varones. Fue muy lindo. Había muchachitos de 13 años. Aquí, yo era el más chiquito, usted, ¿verdad? Es de su hermano. ¿13 años tiene usted? 13 años. Y había, por supuesto, hermanos adultos, hermanos grandes. Y hermanos de más o menos en medio, y todos, y jugamos todos, cosas, que con un globo voltear un vaso y no sé qué tanto. Estuvo padrísimo el asunto. Y una pelotita de ping pong en unos vasos. Fue genial, fue padrísimo. Viejos, jóvenes, todos jugando. Y no hubo un sermón para los chamacos, un sermón para millennials y un sermón para los baby boomers. No, fue un sermón parejo para todos. Hay que cada quien le pesque como quiera, ¿no? Porque somos no hay barreras. No hablemos más del asunto, pero no permitamos ninguna otra barrera que nos obstruya seguir adelante con el plan de Dios. En primer lugar, para ganar la copa, la iglesia derriba barreras que separan al hombre. Ustedes y yo debemos hacer eso. En segundo lugar, para ganar la copa, la iglesia santifica lo común. Santifica lo común. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: no, Señor, acuérdense. Ya no es Lucas contándonos lo que dijo Pedro, es Pedro mismo contándonos su sueño y su experiencia con Dios y después con Cornelio.
Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado al cielo. Ya nos habló el Señor, la semana pasada hablamos de eso, de la necesidad de cambiar, la necesidad de hacer ajustes. Pedro mismo tuvo que hacer ajustes, tuvo que cambiar preceptos teológicos y antropológicos. Tuvo que cambiar su dinámica de relación, de discriminatorias a fraternización sincera y profunda. Ahora bien, la visión que Pedro tuvo, ya dije, nos la contó Lucas. Ahora es Pedro mismo quien nos la cuenta. De hecho, Pedro se la contó su visión a Cornelio y ahora se la cuenta a la iglesia de Jerusalén. Oiga, ¿no hubiera sido más fácil que Lucas dijera y entonces Pedro regresó a Jerusalén y les contó lo que ya les conté en el capítulo 10? Aunque no había capítulos, pero de alguna manera hubiera dicho. Y Pedro contó lo que pasó en la casa de Cornelio. Con eso hubiéramos tenido. Y debo decirles que escribir en aquella época era todo un cohete. Tanto el papiro, hecho de una planta, como el pergamino, hecho de piel, de cerdo, no era una superficie plana. No, era una superficie corrugada. Y no se escribía con bolígrafo. Se escribía con plumas, de donde viene la palabra plumas, en donde la tinta se agarra una gota, se te cae una gotota, ya pusiste una osota o una lo que sea, ya no se ve qué letra es y tienes que darle un ganchito para que parezca no sé qué. Era todo un cohete escribir, era un arte escribir. Y tuvo que volver a escribir el mismo rollo, el mismo choro que nos contó antes, ahora nos lo cuenta que Pedro lo contó a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es súper archi recontra ultra requete que mega importante. Porque no pudo haber dicho, pues, lean lo anterior que dije, eso fue lo que dijo. No, lo vuelve a contar porque Lucas entiende que es impresionante lo que está pasando. ¿Cómo? Que hay un gran avivamiento y hay que convencer a estos líderes de la iglesia. Hay que convencer a la Convención Nacional Bautista de Jerusalén de que era correcto que se conviertan los gentiles. Porque es una sesión de negocios o algo así. Hay discusión, hay pleito. Están regañando a Pedro y él tiene que decir, bueno, déjenme les informo. Y pacientemente les informa. ¿Qué quiere decir todo esto? En la iglesia, en la obra de Dios, en la fe, nada es común. Todo es especial y extraordinariamente valioso. Cuando algo se pone en las manos de Dios, objeto, dinero, estrategia, persona, todo se purifica y adquiere un nuevo y más alto valor. En Dios no somos evaluados por nuestra trayectoria o nuestro pasado. Somos evaluados por el futuro que Dios puede darnos. Para los de la circuncisión, los gentiles eran impuros. Para Pedro eran santos en potencia. Para los tradicionalistas, la objeción era su nacionalidad, son gentiles. Para Pedro era la bendición, qué suave que los gentiles se conviertan. El problema no se ha terminado el día de hoy. Tal vez por eso Dios permite que este tema se repita y se repita en el libro de los Hechos. Porque el día de hoy también debemos reconocer que en la fe, las personas que participan y los materiales que se usan adquieren un valor distinto al que en el mundo se les da, pues sirven al Señor de nuestras vidas. Déjeme les recuerdo algo, y lo hago con mucho amor, y amigos visitantes, entiéndanos, queremos ser una iglesia que hace la voluntad de Dios, queremos ser una iglesia de acuerdo a los sueños de Jesús, pero hace algunos años, cuando yo llegué a la iglesia Bautista, ¿cuántos son aquí Calebs? ¿Cuántos son Calebs? Me refiero, que estaban aquí antes de que yo llegara. Levanten su mano. Ustedes no me dejarán mentir de esto. Era otra época, distintas condiciones sociales y de todos tipos. El pastor don Rolando Gutiérrez Cortés, un hombre de primera, un hombre fuera de serie, una persona extraordinaria. Era el pastor y él dirigía la iglesia bajo las condiciones, me parece, que del momento se requerían y bajo las convicciones personales de él también. Él dirigía solo los cultos. Nadie pasaba al frente a dirigir ni la oración, ni la recolección de la ofrenda, ni los cantos. Él dirigía los cantos, hacía la oración, dirigía la lectura bíblica, ordenaba que se levantaran las ofrendas. Él solo estaba al frente. Él dirigía todo solo. Cuando enfermó muy gravemente, que fue la enfermedad por la que se le llevó el Señor a su presencia, un tumor en el cerebro, cuando se enfermó, hubo que poner a uno que dirigiera los cantos, y otro que predicara. Pero el que dirigía los cantos o el culto, lo hacía en todos los cultos, el mismo, en todos los cultos, domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles. La misma persona, no había otro, una sola persona.
Así que predicaba una persona y una persona dirigía. Antes de eso, él solo hacía todo el pastor. Cuando yo llegué, pues yo me adapté a lo que estaba pasando. Yo predicaba y el que dirigía, pues dirigía. Pero una jovencita por ahí en un culto de negocios, porque había situaciones conmigo, algunos no me aceptaban como pastor y esas cosas por mi estilo de predicar, o porque se notaba que traía ideas como revolucionarias o esas cosas, y entonces había resistencia de algunas personas. Pero recuerdo esto, y lo digo sin dolor y sin ningún sentimiento negativo, nomás la realidad. Hubo una jovencita que en un culto de negocios, estaba yo también presentando mi informe como Pedro, y en el culto de negocios la jovencita dijo: y pastor, ¿y cuándo nos va a empezar a pastorear usted? Yo dije: pues yo pensé que ya lo estaba pastoreando, ¿o a qué se refiere? Dijo: no, nuestro pastor, don Orlando, él dirigía todo el culto, él no necesitaba de nadie que estuviera ahí. Usted ya tiene 6 meses, ya debería haberse aprendido nuestros himnos para que los cante con nosotros. Porque ella pensaba que yo no dirigía las alabanzas porque no me sé los himnos. Me los sé todos. Los himnarios que tenemos en nuestra iglesia me los sé todos. Porque soy de tradición. Cuando me convertí a los 17 años fui a una iglesia tradicional bautista, cantábamos himnos ahí. Cuando fui al seminario tuve que aprenderme todos los himnos del himnario. Tomé la clase de dirección coral y tengo un himnario ahí en mi casa que tiene las anotaciones de todos los himnos, cómo se deben dirigir, si son 4x4 o cualquier otro tiempo, y ya tiene las anotaciones. Puedo dirigirlo cualquiera, puedo dirigirlos como sea. Sí lo sé, y sí sé más o menos música. Toco de oreja, o sea, sí le hago al piano. Compongo canciones y no soy un cantante de primera, pero sí sé cantar. Pero no era la razón por la que no dirigía los cantos. Y le dije a la jovencita: perdón, si usted cree que eso es lo único que hace un pastor, pues sí lo puedo hacer, pero no. De hecho yo quiero, le dije a la jovencita, yo abriendo mi corazón de pastor, todavía medio iluso, le dije: pero de hecho quiero yo que más personas me ayuden. Yo quisiera que hubiera otros que prediquen también, y otros que dirijan, otros que suplan al hermano, y jóvenes, y un grupo de alabanza, y personas que participen en el culto, y que no estemos ni uno solo, ni dos solos. Y es lo que pasa ahora, miren nomás qué gentío tenemos acá. Y anuncié incluso que iba yo a hacer que más personas vinieran. Y dijo esta jovencita: entonces quiere decir que allá arriba se va a subir cualquiera. Y ahí ya entendí el asunto por dónde iba. Y entonces ya ven que soy del Club de los Llorones y me emocioné y le dije: no, aquí nunca se va a subir un cualquiera, nunca. Puros redimidos por la sangre de Cristo, puros salvos por la gracia de Dios, puros hombres y mujeres, sí, pecadores, pero transformados por Cristo, redimidos por Cristo, como los que están aquí. Dije: como todos los que están aquí podrán estar acá ministrando. No, hermanos míos, en Cristo, en la iglesia, nadie es común. Nada es común. Ni cosas, ni estrategias, ni personas. Nadie. ¿Quiénes son esos? Y esos que cantan ahí, ¿quiénes son? Redimidos, príncipes y princesas del reino de los cielos, embajadores del reino de los cielos en la tierra, que están aquí para anunciar al Señor. Y esos que andan por ahí, esos camarógrafos que están por ahí, no son gente común. Son personas transformadas por Jesús, personas en las que Jesús ha puesto gracia abundante, y las que están ahí en la puerta muy sonrientes, que nos reciben. Pásele, y los que nos reparten los distintivos, y los que levantan a las personas que se caen porque la silla se les rompió, como ahorita pasó. Ninguno en la iglesia de Cristo es común. Por eso digo que la iglesia de Cristo santifica lo común. Por eso, seamos santos como Él es santo. Ahora, ¿saben qué? Este es asunto de gracia. Esto tiene que ver con la gracia. Completen conmigo estas palabras del Señor. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. ¿Sabe qué es lo peor? Es que ¿de dónde nos sacó Dios, por favor? ¿Dónde andabas cuando no eras cristiano? Sé que aquí hay algunos que nacieron en un hogar cristiano, aunque perdónenme, no nació cristiano. Uno tiene que convertirse. Nadie nace cristiano. Se nace en la fe, se nace en la educación cristiana, se nace en un ambiente cristiano, pero debes en un momento dado tomar la decisión y aceptar a Cristo y ser cristiano también. Pero algunos, ¿cuántos no nacieron en un hogar cristiano, sino que así vienen con todo y ramas del mundo, así con todo y hojas como tamal? ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas cuando te alcanzó el Señor Jesucristo? Y te mostró su gracia. Y yo digo, ¿por qué no dar gracia a los demás? Porque hay gente que de repente así en la iglesia, ¿y ese quién es?
Y esos que entraron, esos nuevos que entraron, ya está puesto tienen. ¿De dónde salieron? Pues de la gracia de Dios, hermana. De la gracia de Dios, hermano. ¿Cómo que de dónde salieron? Pues de dónde saliste tú también. Aunque tengan menos años, ¿de dónde saliste? Si, insisto, no evaluamos a las personas por su trayectoria, por su pasado, sino por su presente y por lo que Dios puede hacer en sus vidas. Algunas personas opinan que nuestra iglesia, ya lo he dicho antes, somos de manga ancha y que yo tengo la culpa, que soy pastor de manga ancha. Ahora, si manga ancha significa tolerancia, apertura para que cualquier persona pueda venir a conocer al Señor, entonces sí, entonces es un piropo que me digan de manga ancha. Incluso he notado una cosa, he notado que me gusta ejercer la gracia, porque Dios tuvo gracia conmigo, por favor, y he notado que tengo más gracia que la que algunos tienen conmigo y con mi familia, pero no le hace, es mi deber ejercer la gracia. Y hay gente que en ocasiones tiene mucha gracia con él o con ella y no te responde con la misma gracia, no importa, es mi trabajo mostrar la gracia del Señor para los demás. Y este asunto tiene que ver con eso, con gracia. Para ganar la copa, la iglesia santifica lo común, no llama común a nada. Esto aprendió Pedro. Él aprendió que esos gentiles a quienes despreciaban sus compañeros, sus amigos, esos que lo están interrogando en el informe, él descubrió, no son gente común. Yo vi cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, les escuché glorificar a Dios en sus idiomas, les vi llenos del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, soy testigo de esa verdad. Y cambió su corazón. Así es que el avivamiento allá en la casa de Cornelio no solo fue gente transformada, también fueron apóstoles transformados. Además, para ganar la copa, la iglesia aprovecha toda oportunidad. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Oiga, ya reflexionamos la semana pasada sobre la importancia de obedecer. Pedro obedeció de inmediato al Señor. Pero ahora analicemos otro hecho. Pedro fue buscado por esos 3 hombres. No fue que Pedro dijo así muy inteligentemente, ¿qué estrategia seguiremos para evangelizar el mundo entero? Y pensó, evangelizar centuriones sería buena idea. Porque evangelizas un centurión y evangelizas a 100 familias. Porque centurión viene de centuria, de 100 bajo su autoridad. O sea, en centurión dirigía a 100 soldados romanos. Era la célula básica del ejército más poderoso del mundo en aquella época. Y entonces se le ocurre a Pedro, en su picudísima sabiduría e inteligencia, dice, hay que evangelizar centuriones, porque evangelizas un solo centurión y estás evangelizando una comunidad de 100 familias. Porque cada soldado tiene una familia. Está padrísima la estrategia. No se le ocurrió a él. Jamás se le hubiera ocurrido evangelizar gentiles. Jamás. No habían dado el salto todavía. El salto a predicar a los gentiles. Era Felipe el único que andaba por ahí haciendo esas cosas. Pedro no lo estaba haciendo. Pedro no fue a buscar al centurión. El centurión mandó unos soldados de su trabajo, de los que él era jefe, a que buscaran a Pedro. Es decir, lo buscaron. Él no los buscó a ellos. La gente, ¿sabe qué? La gente busca en los hijos de Dios algo que necesita. Para eso estamos aquí, en este mundo. La necesidad llama a las puertas de la iglesia y nosotros debemos estar listos para dar respuesta a las solicitudes. Por eso somos una iglesia con las puertas abiertas. Por eso no discriminamos a nadie, ya lo hemos dicho. Porque no analizamos a las personas por cómo son ahora. ¿Ya viste esa persona que entró? ¿Ya viste cómo viene entallada? Pues viene con todo y ramas del mundo. ¿Dónde quieres que vaya para experimentar salvación? ¿Ya viste esos jóvenes? ¿Cómo vienen vestidos? ¿Ya viste su aspecto que traen? Lo estudiamos ya la semana pasada. ¿Y dónde quieres? Si nos los trajo Dios, los recibimos. Aquí algo les sabe hacer Dios para que sean transformados. Pero la iglesia aprovecha la oportunidad. Nos pasa mucho. ¿Cuántos de los aquí presentes son del ministerio de consolación? ¿Hay alguien, hermanos de consolación? Hay varios hermanos de consolación. Oiga, ¿qué es consolación? Se encarga de llevar consolación a los enfermos y a las personas en duelo, las personas que han experimentado la pérdida de un ser querido. O sea, son los que van a los sepelios, a los funerales. Conmigo, yo voy regularmente, si no estoy fuera o si no estoy haciendo otra cosa, yo voy regularmente a los funerales, a llevar la palabra. Pero ¿sabe qué? Nos pasa una cosa muy interesante. Pues nos llaman y que es una hermana de la iglesia, le preguntan a las secretarias, para que el pastor sepa quién es usted, a qué culto asiste usted, pues que asisto al culto de las 8, de las 10 o algo así, voy a la zarza fulana. Nos dicen datos, así yo identifico quién es, y vamos, llevamos materiales, porque llevamos un librito, a veces llevamos música y todo, y cantamos.
cantantes y hacemos un culto ahí de alabanza al Señor, de gratitud y de consuelo para la gente. Pero a veces los datos que nos dan no los entendemos. ¿Quién será? Y llego yo a la funeraria y ando buscando a alguien conocido, así como a ustedes les veo aquí la cara. Soy el que más conoce a la iglesia, eso es un hecho, porque yo voy a todos los cultos. Yo veo a ustedes y algunos me saludan y algunos van a cita, entonces soy el que más conoce, porque ustedes no conocen mucho a los de las 8 o a los de las 10 más o menos, porque ahí se encuentran entre sopes y tostadas, pero algunos no se conocen. Ahora en el Congreso de Varones eso pasó. Muchos pensaban que algunos eran de Veracruz. No, son de Oreb, pero van a otro culto, ¿verdad? Van a otro Oreb. Pero ando buscando ahí en el funeral a ver quién conozco, y nadie conozco. Y de repente alguien se me acerca. ¿Usted es el pastor Gutiérrez? Sí. ¿Usted quién es? Yo llamé a la iglesia. Ah, ¿usted va a Oreb? No, voy a Amistad Cristiana. No, voy a Centro Calacoya. No, voy a Semilla de Mostaza. No, voy a la iglesia Pentecostés de no sé dónde. No, voy a Vino no sé cuál y a Vino no sé para dónde, de diferentes congregaciones. Y yo digo, ¿y por qué no llamaron a su pastor? A veces les pregunto, no me aguanto y les pregunto. No, es que allá no hay ministerio de consolación así como ustedes, pero una tía que va ahí con ustedes me dijo que ustedes sí tenían, que hasta unos libritos bien suaves. ¿No es cierto, hermanos de consolación, que vamos de repente a donde no sabemos ni quiénes son de nuestra iglesia y atendemos a personas de otras congregaciones? ¿Y qué hacemos? Oh, pues predicamos. Imagínense, se me ponen de pechito. Hablando de fútbol, ¿no? Ahí están todos juntos. O sea, no tuve que ir a buscarlos, no tuve, vengan, quiero invitarlos a una zarza. No, ahí está la zarza. Alrededor de un féretro, ¿no? La zarza. Todos, y además sensibles. Y además dispuestos a estar callados, porque es funeral, no pueden estar echando relajo. Tienen que estar calladitos y luego me presentan o yo me presento y digo, Dios les bendiga, y vamos, los convoco y sacarrácatelas. Ahora no les doy un sermón de peso, bola de pecadores van al infierno. No, doy aliento, doy esperanza. En ocasiones ni conozco al difunto, la difunta, pero doy esperanza a las personas y les anuncio el evangelio de Jesucristo. Lo mismo pasa con las bodas. Porque hay iglesias en donde no se puede tener acción de gracias en el templo. Unos jóvenes, si no es por lo menos uno de ellos cristiano bautizado en la iglesia, y no aceptarían que cómo vamos a permitir que tengan una acción de gracias aquí unos cualquiera. ¿Cómo que cómo? Pues fácil, no vas abriendo las puertas y que entren. ¿Cómo que cómo? Vienen, se nos ponen juntitos en el templo. Imagínense, ahí Plutarco a reventar por unos que se van a casar que ni cristianos son. O sea, no tuvimos que hacer campaña, me los trajeron para que yo seco, directo y a la cara. Y luego, son bonitas las bodas y los 15 años aquí en Oreb, neta que sí. Yo hago un acróstico de la palabra amor con el texto bíblico que a esa pareja le gusta o le significa algo para su matrimonio. Hago un análisis de el significado de sus nombres para hacer un nuevo nombre sobre su matrimonio. Le echo crema al asunto, le echo crema. A las niñas hago un acróstico de su nombre, de la niña. Dios me libre cuando se llaman Espergencia o cosas de esas, o nombres con Z y con X, me meten en líos para hacer el acróstico, pero me esfuerzo y lo logro. A veces hasta los inconversos que van ahí a la reunión, la abuelita, la tía o la madrina de no sé qué, va y me saluda, me besa la mano. Gracias, padrecito, qué lindo les habló. Y yo le digo, pues sí soy padrecito, pero ¿qué cree que ya soy hasta abuelito? Porque soy padrecito, pero de otra manera. Y me dice, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es lo mismo, me dice la viejita, porque ha habido personas así que me besan. De verdad. Ahora, ¿qué estoy diciendo aquí? Aprovechamos la oportunidad. Nos llaman, vamos. Vamos, si podemos, vamos. Faltaba más. Nos perdemos, ¿verdad, hermano Paco? ¿Dónde está? En la semana nos perdimos, ¿verdad? Anduvimos dando vuelta, usted, su esposa y yo. Pero vamos, porque sí, para ganar la copa la iglesia aprovecha toda oportunidad. Una rendijita y nos metemos. Faltaba más. Porque el mundo necesita el testimonio de la iglesia y de hecho nos buscan. Abramos nuestras puertas a los necesitados y compartamos bendición. A nuestra iglesia últimamente no asiste porque ha estado enfermita y porque se cambió a vivir muy lejos, pero asiste a nuestra iglesia. Fue bautizada acá la esposa del Huracán Ramírez, el luchador, el Huracán Ramírez. Y su hija, de ella y del Huracán Ramírez, está casada con el nieto del santo, con Axel, o sea, puro luchador ahí. Y resulta que la hermana me dice, pastor, cada año se hace una misa por aquello de mi esposo, el Huracán Ramírez, y todos los luchadores de todo el gremio me están diciendo que cuándo va a ser la misa de este año. Tenemos haciéndolo 7 años, me decía.
Dice, este año me dice, ¿no vas a hacer o qué? Pues ya cambiaste de religión, pero ¿qué no vas a hacer misa? ¿Qué hago, pastor? Y yo le dije, hagamos un memorial. ¿Qué es un memorial? Un culto a Dios, no a los muertos, a Dios. En gratitud por la vida de alguien que conocimos y que fue bendición. El huracán Ramírez durante algún tiempo fue alcohólico, y en Alcohólicos Anónimos, llevando los 12 pasos que surgen de la Biblia, por cierto, se convierte. No sé si saben, pero Bill y Bob, los fundadores del programa de Alcohólicos Anónimos, se convirtieron a Cristo. Su experiencia de dejar de tomar fue convertirse a Cristo. Por eso los 12 pasos: número 1, reconocemos que tenemos una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Número 2, reconocemos que no podemos solucionar esto si no es por la fuerza de un ser superior. Ellos, en su original, hablaban de Jesucristo, pero ahora se puso un ser superior para hacerlo así como más universal. El huracán Ramírez, así es que ahí dejó de tomar y conoció a Cristo y predicaba de Cristo. Y entonces la hermana me dice, ¿un memorial, pastor? Sí, un memorial. ¿Y qué creen? Que me juntó a todos los luchadores. Ahí estaban, puro así, lleno de bolas, todos reunidos. Hice un acróstico de la palabra huracán. Pues ya ven que casi no hago acrósticos. Y la segunda vez, porque tuvimos 2 veces, la segunda vez hice un acróstico de la palabra lucha. Y se lo di a todos. Un día, Axel, el nieto del santo, fui a su casa. Iban a viajar a Acapulco a una función. Fui a su casa y me presentaron. Ahí estaba el vampiro canadiense, el pirata Morgan, el hijo del muñeco. Yo pensé que era mi hijo porque mi esposa me dice mi muñeco, pero no, era el hijo de otra cosa. Era el hijo. Sí, hay un muñeco, ¿verdad? Sí, y este era el hijo del muñeco. Unos peladotes, yo pensaba que eran así, pues los veo así en la televisión. No, están fortísimos, grandototes. Y algunos tatuados, y yo dije, esa es máscara. No, era tatuaje entero. Y ahí estaban todos, sí, haciendo, pues no sé, negocio y planeando el asunto. Y llego yo ahí con la hermana y la esposa, la viuda del huracán Ramírez, con una autoridad bárbara. Dice, un momento, pongan atención, es nuestro pastor y va a orar por nosotros. Yo dije, no hombre, ahorita me hacen una hurracanina o cómo se llaman esas. Y a lo mejor ni creen nada como yo y me mandan a volar o esas marometas y me sacan así, no hay cuerdas, pero por arriba del refrigerador a lo mejor me lanzan. Pensé yo, ¿sabe qué? Fue impresionante para mí porque ahí estaba en la sala, dijo nuestro pastor y va a orar por nosotros. Unos hasta pensaron que así es como se ora siempre, hasta le hicieron así. Yo dije, órale, qué bárbaro, ya les hice yo la Gilbertina aquí. Pero esa fue espiritual. ¿Qué hacemos? Aprovechamos la oportunidad. No, que voy a ir yo por unos luchadores ahí. Hay que andándose de golpes ahí. Salen en la tele diciendo groserías, que voy a ir a hablarles. Me hace llorar ese simple pensamiento que he escuchado de personas que creen que hay personas que no merecen que se les hable o que se le acerque uno a ellos. Por Dios, abramos nuestras puertas a los necesitados y compartamos bendición. Además, para ganar la copa, la iglesia prueba la verdad con hechos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro nos aclara que fueron con él 6 hermanos de Jope. Hermano mío de la iglesia Bautista Oreb, ¿le importaba a usted saber cuántos hermanos de Jope fueron con Pedro? ¿Le urgía saber cuántos iban con Pedro? Es usted de los que dice, si no me dicen cuántos iban con Pedro de Jope, no sigo leyendo la Biblia. ¿Le importaba a usted saber cuántos? ¿Para qué escribe Lucas aquí 6? A mí qué me importa, 6, 7, 5, lo que sea. No, tiene muchísimo sentido este asunto. La ley egipcia, que los judíos conocían perfectamente bien porque habían estado en Egipto durante varios siglos, decía que se necesitaban 7 testigos para corroborar un hecho. Y la ley romana, que también conocían a perfección, decía que se requería el testimonio de 7 personas y que si era testimonio por escrito, debía tener 7 sellos. El sello de cada persona que declaraba que eso que estaba escrito era verdad. Y tal vez esto es en lo que estaba pensando Pedro cuando establece como su argumento que lo sucedido en casa de Cornelio era genuino, pues lo acompañaban 6 hermanos legalistas o ex legalistas ahora de Jope. 6. ¿Y dónde está el séptimo? ¿Quién es el séptimo? Pedro mismo. Está diciendo somos 7, ¿cómo la ven?
Y damos testimonio de que vimos al Espíritu Santo caer sobre estos hermanos. Y de veras se convirtieron. Aquello no podía ser mentira. Los gentiles también reciben el Espíritu Santo. Nosotros, como ya dijimos, no tenemos problemas para creer aquello que causaba controversias en aquel tiempo. Somos gentiles, ¿cómo íbamos a dudar de eso? Pero nos podemos apropiar de una enseñanza importante. En el cristianismo, las cosas se prueban con hechos y no solo con argumentos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fueron los discípulos de Juan el Bautista y le dicen al Señor Jesús, dice Juan que si eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Yo siempre he creído que Juan sí estaba seguro de que Jesús era el Cristo. Vio al Espíritu Santo descender sobre él el día de su bautismo. No creo que Juan haya tenido dudas al respecto. Alguien que está dispuesto a dar su vida por el Señor, que está encarcelado y sabe que va a morir porque él dijo, es menester que yo mengüe para que él crezca. No puedo creer que tuviera dudas. Creo que mandó a sus discípulos a preguntar eso para que ellos tuvieran convicción. No, a él no le hace falta convicción, pero quería que sus discípulos la tuvieran. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús a sus discípulos? Vayan, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados. Ya estoy echándole yo más crema a todos los milagros. Vean, díganle que ha sido anunciado el reino a los necesitados. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Pues observen y díganle a Juan lo que está pasando, porque eso da testimonio de si soy o no soy. Por los frutos se conoce el árbol, dijo el Señor. Si Dios está con nosotros, y claro que está, entonces los resultados lo confirman. Dejemos que Dios pruebe su evangelio en nuestra vida. Por eso, las hermanas de la oficina, no fue idea mía, las hermanas de la oficina, Adriana, Brendita, las hermanas ahí, se les ocurrió la idea de hacer las huellas de Oreb. Eso que vemos cada mes, aquí un video donde dice lo que se hizo en nuestra iglesia en el mes. Es importante. Es bueno que usted y yo sepamos lo que está pasando en nuestra iglesia. Es importante. Les digo una cosa muy personal, muy familiar. Cuando yo acepté venir de pastor acá a la iglesia Bautista Oreb, la verdad es que lo hice como el acto de fe, después de creer en Cristo y de ser salvo, como el acto de fe más grande que he hecho en mi vida, porque venir a Oreb era un asunto grave. Yo no sabía todo lo que íbamos a vivir aquí, me refiero a cosas no tan lindas que pasaron cuando recién llegamos, no las sabía, pero sí imaginaba que la cosa era difícil. Le voy a decir por qué. Porque Oreb era una iglesia famosa, era una iglesia muy importante, si no es que la iglesia más importante en la Convención Nacional Bautista de México. Su pastor había sido el presidente de la convención durante 7 años. Era una iglesia que tenía reflectores, todas las demás iglesias observaban a esta iglesia Oreb. Así es que, y el pastor era un pastor renombrado, el pastor más renombrado de la convención en su tiempo. Así que la cosa era fácil. Si yo venía acá y las cosas salían bien, claro, pues es Oreb, es la iglesia que dejó don Rolando. Las cosas salen mal, claro, llegó este bruto y lo echó todo a perder. O sea, no había posibilidades de éxito. ¿Sí captan la idea? Si yo hiciera algo bien y salieran las cosas más o menos bien, no, claro, pues es la iglesia Oreb. La iglesia que dejó don Rolando. O sea, la cosa estaba así como que bastante complicada. Y luego llegamos y problemas, dificultades. La semana pasada o antepasada, cuando cumplimos 20 años, fue la pasada, les contamos que nuestros hijos se desmayaron los dos en el culto. Yo creo era profético de situaciones que íbamos a vivir. Bueno, sí hubo crisis, sí hubo dificultades. Pero nuestro crecimiento, las iglesias en formación que tenemos, puedo decirlo, en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo, porque sí es fuera de México, Honduras, Haití y Oriente, que por cierto oremos por los de Oriente. Urge traerlos de regreso. La política, el gobierno allá está poniendo las cosas difíciles. Urge traerlos de regreso para reorganizarnos y ver cómo hacemos si los volvemos a enviar allá. Después hablaré más al respecto de eso. Pero sabe una cosa, cuando Dios nos bendice, entonces la iglesia prueba su verdad con hechos. Por sus frutos se conoce el árbol, dijo el Señor. Si Dios está con nosotros, y claro que está, entonces los resultados lo confirman. Dejemos que Dios pruebe su evangelio en nuestra vida. Dejemos a Dios fluir por el Santo Espíritu en nuestra vida. Dejemos que siga transformando nuestra vida y siga usándonos para bendición de otros. Además, para ganar la copa, la iglesia provee de oportunidad a todos. Lean conmigo ahora este pasaje 14 hasta el 16 de Hechos 11. Por favor, léanlo conmigo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Qué interesante. Pedro describe la experiencia en la casa de Cornelio y su gente como un evento similar al que ellos experimentaron en el Pentecostés. En primer lugar, esto me enseña que eso de que pasó en el Pentecostés no sucedía cada domingo. Hay personas el día de hoy que dicen que en su iglesia cada domingo es un Pentecostés porque todos se ponen a balbucear y no sé qué, que no es el milagro de los diversos géneros de lengua, sino es un fenómeno de otro tipo. Pero eso no pasaba cada rato. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, hace años que sucedió el día del Pentecostés. No creo que sucedió hace unos meses, no, habían pasado años. Y Pedro dice, sucedió lo que pasó al principio. Lo que quiere decir es que no había sucedido otra vez cosa semejante. Está hablando de algo extraordinario. Y sucedió para que los incrédulos, los de la circuncisión, los creyentes legalistas, se convencieran de que los gentiles también podían ser salvos. Y era indispensable que se convencieran de eso, porque así la iglesia podía seguir adelante. Pero ciertamente la iglesia ya me perdí, perdonen ustedes, aquí voy. ¿Me regresan tantito para ver el título, por favor, hermanos de la computadora? Ahí, para ganar la copa, provee oportunidades. Sí, oportunidades a todos. Era indispensable que esto cambiara en la mente de la iglesia cristiana para que entendiera que todo ser humano necesita tener una oportunidad. Por eso, en Oreb, hemos creado tantas cosas. Por eso es que hay más 30 y la magna de jóvenes, que incluye 4 tipos de jóvenes, y fuego nuevo, y mujeres victoriosas, además de mujeres Oreb, y en los devocionales, cuando los devocionales eran solamente en video. Los primeros devocionales que yo grabé en video, era costosísimo grabarlos, era un relajo tener materiales. Ahora con un teléfono usted graba lo que quiera, ¿no es cierto? El día de hoy un jovencito puede transmitir este culto por el teléfono y no hay ni gasto siquiera porque ya está pagado el internet de su teléfono. Pero en aquella época era más o menos costoso. Cuando vino el problema de la influenza, se hizo viral eso. Los devocionales por el video, por la página, se cundieron. Yo quería durar media hora, pero a veces duraba 1 hora, hora y media, porque la gente escribía y daba motivos de oración y era como todo un programa por internet. Pero después, cuando aparece lo del WhatsApp, no había antes WhatsApp, hermanos jóvenes. ¿Usted cree que el WhatsApp es de siempre, que es per seculum seculorum? No, es nuevo ese asunto. Para los que creen que nacimos con eso, no, los viejos no sabíamos eso. Los viejos nos íbamos de nuestra casa todo el día y no podíamos hablar con nuestros padres. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? Y nadie sufría nada, ¿se acuerdan, hermano? Usted regresaba y su mamá no estaba con los pelos de punta, ¿no? ¿Por qué no contestaba el chamaco? Te llamé 20 veces, ve tu teléfono, ahí tienes llamadas perdidas. No, ¿se acuerdan, hermano, de eso? Que usted se iba y duraba, no sé qué, y regresaba a medianoche y su mamá, ¿ya llegaste? Sí, qué bueno. Dicen algunos jóvenes, qué padre. Pero cuando viene lo del WhatsApp, empezamos con el WhatsApp y ahora se ha hecho ese un asunto viral. Oiga, y se inventan otra cosa, los científicos, la usaremos también, porque aquí la cosa es proveer oportunidades a todo el mundo. Aquello se trató de un encuentro de hombres y Dios, y eso es lo que la iglesia hace. La iglesia crea espacios y tiempo donde se den oportunidades para encontrarse con Dios. Seamos responsables de nuestra razón de ser en esta tierra. Y por último, en la iglesia, para ganar la copa, la iglesia quita estorbos para la gracia de Dios. Es que en el boletín y en mi escrito no está todo eso, pero así debe decir. Usted puede corregirlo en su boletín. Para ganar la copa, la iglesia quita estorbos para la gracia de Dios. Hay un cantito de esos estribillos de antes, de cuando yo recién me convertí, que decía: quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. ¿Alguien se lo sabe aquí? ¿Alguien es tan viejo como yo en Cristo? Quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese estudio. ¿No se lo saben? Otro día lo canto como especial. Dice el texto: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Todavía siguen dudando. No dudaban ya sabían, pero sorprendidos. Así es que los gentiles también se compadren, se compadren. También se convierten, compadre. Ahí va el compadre del otro lado. Así como sorprendidos. Usted y yo no tenemos problemas, somos gentiles. ¿Cómo íbamos a dudar? Pero ellos todavía así como sorprendidos. Pero Pedro dice, ¿por qué había de estorbar yo a Dios? Es una revelación muy grave, pero aún en la iglesia se puede poner estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios. La descripción que hace Lucas es genial. Dice, se apaciguaron. Seguramente hubo algún tipo de disturbio o discusión, pero los hechos eran contundentes. El problema es que el día de hoy hay gente que ni con hechos puede dar su brazo a torcer e insisten en ser piedra de tropiezo a los planes de Dios. Debemos tener cuidado de todo lo que hacemos o dejamos de hacer, en todo lo que decimos o dejamos de decir, porque estamos aquí, hermanos míos, para facilitar que los seres humanos se encuentren con Dios y no para evitarlo. Estamos aquí para facilitar y no para evitarlo. Trabajemos a favor de la voluntad de Dios. Como esta es la 4ª vez que predico, ya les conté de cómo en algunas iglesias bautistas se hace para bautizar a las personas. Sí, no lo he dicho acá. En algunas iglesias bautistas, en muchas, y de otras denominaciones también, antes de bautizar a una persona, ahora mismo por cierto, ahora hablando de hechos, ahora mismo por cierto, allá en Otumba, en la iglesia en formación Puerta la Hermosa, iglesia nuestra, hija nuestra, el hermano Asael Lugo está allá y hay bautismos. Un grupo de hermanos allá en aquella iglesia que se han convertido y que quieren obedecer al Señor a través del bautismo, van a ser bautizados. Se improvisó ahí una pila bautismal para bautizar a los hermanos. Pero en algunas congregaciones, antes de bautizar a las personas, ¿sabe qué se hace? Se les da un curso bastante largo y luego se les pasa al frente de un culto público, como suponiendo que los que vamos a bautizar el próximo mes, los trajéramos todos aquí al frente y delante de todos se les interroga, se les hace un examen teológico. Díganos los atributos de Dios. Dios es único, santo, trascendente, inmanente. Algunos no saben qué quiere decir eso, pero lo dicen. Trino, omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Ya lo dije, ¿verdad? Y otra pregunta que hacen siempre. ¿Cuáles son las 2 ordenanzas de la iglesia? Bautismo y Santa Cena. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es el símbolo a través del cual recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo y también del creyente cuando es bautizado. Y se le avienta el hermano bien aplicadito. La pregunta que hace siempre la hermana más religiosa del lugar es esta. ¿El bautismo salva? Y el hermano responde, no. Porque está todo confundido y está al frente de todos. O sea, para bautizarse tiene que hacer examen profesional, por Dios. Y cabe la posibilidad, y a menudo sucede, que alguien propone, son 7 hermanos. Propongo que los 5 hermanos se bauticen, pero el hermano y la hermana no, porque no respondieron bien. Que tomen otra vez el curso. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice con vehemencia, con el corazón en la mano, el eunuco etíope recién convertido. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque toda su vida le han dicho que él está impedido porque es un eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué significa el bautismo? Eunuco, ¿el bautismo salva? No le dijo eso. ¿Qué le dijo, hermanos? Si has ido al curso y ya pasaste el examen, bien puedes. ¿Le dijo eso? Díganme por favor qué le dijo. Sí, nomás que no me sale porque me emociono mucho. Si has creído, bien puedes. Se acababa de convertir, por favor, no tomó membresía ni venid y ved, que hubiera sido bueno, pero no había manera. Ya se iba para su tierra, había que bautizarlo ya, pero ¿has creído? Sí, lo bautizan. Sí ponemos barreras a la gracia de Dios, ¿cómo de que no? Sí, lo hacemos. Ya les he contado de aquella congregación en donde no me dejaban predicar en una boda porque los jóvenes eran inconversos. Ni siquiera era yugo desigual, era yugo igual, iban al infierno los dos. Pero yo me encargué de anunciarles el evangelio para que no fuera así. Sí ponemos barreras para la gracia de Dios y hacemos muy mal. Es grave hacer eso. Se aplicaría ese texto que dice, mal le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar, que ser tropiezo a uno de estos pequeños, dijo el Señor.
Debemos tener cuidado entonces de lo que hacemos o no hacemos, de lo que decimos o no decimos, porque estamos aquí para facilitar que los seres humanos se encuentren con Dios y no para evitarlo. Trabajemos a favor de la voluntad de Dios. Así que, hermanos míos, tengo un desafío para nosotros, para ganar la copa, que es vidas transformadas, que es establecer el reino de Cristo. Para ganar la copa, dejemos la vida correr. En resumen, lo que el pasaje nos dice es que en la iglesia hay vida. La pregunta no es si hay vida o no hay vida. No, en la iglesia hay vida. La pregunta es si la experimentamos o no, si la compartimos o no, si la estorbamos o la dejamos correr. Les voy a contar dos anécdotas, una muy personal, o dos cosas, una confesión y la otra es una anécdota del mundial, para terminar. Cuando yo fui joven, uno de mis héroes era el Che Guevara. ¿Me ayudan con la imagen que tienen allá, por favor, en el PowerPoint? Píquenle otra vez o algo, no sé. Ahí está, acá se ve mejor. Si la amplían, aunque yo no me vea, estaría bien. Pero esa imagen, traer esa imagen en tu chamarra de mezclilla roída era todo un suceso. O sea, si tú no traías esa chamarra de mezclilla con esa imagen, no estabas en este punto, en este asunto. Los idealistas, los medio revolucionarios, yo así era. Sé que estaba medio loco y esas cosas. Mi madre, incluso les cuento algo, cuando sucedió el movimiento zapatista allá en Chiapas, yo estaba en Chiapas. Éramos pastores en la primera iglesia, hoy está de Tapachula, Chiapas. Estábamos en Chiapas y cuando vine de vacaciones un tiempo a Chihuahua, unos días a Chihuahua, fue cuando andaban buscando a Marcos, el subcomandante Marcos, y no lo encontraban. Ya había sido dada una orden de aprehensión y ahí en la televisión que no la hallaban y no sé qué. Y mis hermanos vagos de tremendo le decían a mi madre: mamá, ¿que no te das cuenta? El comandante Marcos es Gil, tu hijo, que es que fue a Chiapas. Y mi madre, como me conocía, creía que era cierto. ¿Te acuerdas de mi vida? De veras, ella daba por hecho. Sí, no, este muchacho siempre ha sido así, de revolucionario. Y mi madre ya estaba muy enfermita y ella pensaba que sí era yo. Yo le decía: mamá, pues sí soy revolucionario, pero no de esa clase. No traigo capucha ni fumo pipa, por Dios, no. Ni uso armas, si acaso esta arma, la palabra del Señor. Pero mi madre creía eso. Pero porque yo de jovencito, adolescente, soy de una generación que iba detrás de los grandes revolucionarios de nuestro país. En nuestro país hubo una generación de personas muy idealistas, esos que fueron, algunos de ellos acribillados en el 68. Yo no soy de esa época, era muy niño cuando el 68. Pero esa generación, la que sufrió el evento eso de No se olvida, 2 de octubre no se olvida, esa generación eran mis jóvenes mayores. Y yo lo admiraba a los de mi barrio, los admiraba a los que pensaban así, a los que armaban ese tipo de escándalos, que pintaban paredes y demás. Y de mi pandilla, de los que eran como yo, todos soñábamos con ser revolucionarios. Había algunas canciones en esa época, recuerdan los de mi edad, seculares, canciones seculares, pero con un hermoso mensaje de transformación. Incluso había canciones mundanas, lindas, con un mensaje de aliento, de esperanza, de libertad. Eran mis canciones. Y alguna vez consideré muy seriamente la posibilidad de unirme, de enrolarme en algún grupo revolucionario que buscaba jóvenes para usarlos como carne de cañón. En la prepa iban personas a recolectar jóvenes, iban personas con ideales, con pancartas, pintaban las paredes, a la universidad también, y llamaban a jóvenes para unirte a sus grupos, así de choque contra el gobierno y demás. Y yo consideré muy seriamente unirme a uno de ellos. Y finalmente lo hice. Finalmente lo hice. Me enrolé en el grupo más exigente de todos. Me exigía una lealtad total, la entrega de la vida por completo. Me pedía toda mi juventud, todo mi tiempo, toda mi fe, y se la di. Me ofrecía darme las armas para cambiar al mundo por completo. Desde entonces soy parte de este grupo. Se llama la Iglesia de Cristo. Se llama los discípulos de Jesús. Se llaman los hijos de Dios, se llaman los cristianos, se llaman los locos por Jesús. Y no hay cosa que me haga sentir más orgulloso que ser uno de los que existen con el propósito de causar una gran revolución en el planeta. Y sí, estoy hablando de mí, pero estoy seguro que estoy hablando de usted. Porque usted, sea cual sea su personalidad, usted también ha sido llamado para formar parte de este grupo revolucionario. Vivimos, existimos y tenemos el poder para seguir la voluntad de Dios, para ser generadores de vida. Si alguien nos pregunta: ¿qué hacen en tu grupo? ¿Qué hacen en tu pandilla? ¿Qué hacen en tu clan? ¿Qué hacen en tu tribu?
¿Qué hacen en tu iglesia? Es decir, ¿para qué sirve eso? ¿Qué te dan? ¿Qué recibes? Les podemos contestar fácilmente: estoy viviendo una revolución de vida. A eso me dedico, eso es mi grupo, eso es la iglesia. Y algunos aquí son parte de esto, algunos tal vez no, pero te invito, sé parte de esto. Y para finalizar, les cuento, hay un jugador que incluso ha estado considerado como el mejor jugador. No ha ganado a Cristiano Ronaldo ni a Messi, pero por ahí anda. Se llama Zlatan Ibrahimovic, algo así. Es uno de los mejores jugadores del mundo, sueco. Como su selección, el mundial pasado no llegó, él renunció a la selección y no colaboró en la eliminatoria para ir al mundial. Pero sus compañeros, sin ayuda de él, consiguieron un heroico pase al mundial, venciendo y dejando fuera nada más y nada menos que a Italia, quien ya ha ganado el campeonato mundial. Y entonces ahora sí quiso reincorporarse, pero el entrenador no lo llamó. Y los jugadores tampoco lo aceptaban. Los jugadores decían: no tiene derecho a subirse a un carro que él no empujó. Su soberbia y su falta de compromiso con su país lo dejó fuera. Cuando lo entrevistaban en los medios, él daba por hecho que le iban a llamar y decía incluso, se atrevía a decir esto: el mundial no será el mismo sin mí, no sería el mismo sin mí. Sin embargo, su selección, la misma que él rechazó, no lo llamó. Y su selección hizo un excelente papel sin su ayuda. Y digamos que hizo su mejor mundial de su historia. No me lo recuerden, por favor. Y él tuvo que ver a su selección desde su casa, sentado en su reposet, viendo a su selección jugar sin él. Usted podrá decir: qué bruto. Bueno, se lo aplico ahora a nuestra vida. La iglesia de Cristo es un equipo de campeones. Un día, pase lo que pase, nuestro Señor Jesucristo, como jefe supremo de las fuerzas armadas de la iglesia, como capitán del equipo de campeones que somos la iglesia, un día nuestro Señor presentará su informe ante el Padre. Padre, hemos hecho lo que mandaste. Yo entregué mi vida y llamé a algunos hombres y mujeres para que estuvieran conmigo y para que caminaran conmigo y para que llevaran este mensaje a todas partes. Hemos hecho lo que pediste. Será lindo, pero la pregunta es esta: hermano, ¿estará tu nombre en el informe? ¿Aparecerás en el informe del Señor? Yo digo que si eres miembro de esta iglesia y si estás integrado a esta iglesia, sí aparecerá tu nombre, tenlo por seguro. Estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios. Estamos esforzándonos por ser el equipo de Jesús. Estamos esforzándonos por ser esos que consiguen la copa, siendo esa iglesia que el libro de los Hechos describe aquí en este inicio, ya con problemas, ya con dificultad de la iglesia, pero resolviendo los problemas, saliendo adelante, superando las pruebas, quitando prejuicios, cambiando, porque la iglesia cambió desde la primera semana a la segunda semana. Aquellos que se resisten a que la iglesia cambie, es absurdo. La iglesia cambió desde el capítulo 1 de Hechos al capítulo 2 de Hechos, ya es otra, y el capítulo 3 ya es otra. Cada capítulo de Hechos, la iglesia es distinta a la anterior, porque la iglesia fue creciendo y fue adaptándose a las circunstancias para cumplir su misión. Lo fundamental, los principios, doctrinas y valores son incambiables, inconmovibles, pero la forma de compartirlos, eso evoluciona para alcanzar a más personas. ¿Estará tu nombre en el informe? De eso se trata, ser parte de la iglesia. Amigos que nos visitan, estos sermones basados en los Hechos son muy para nosotros, la iglesia de Cristo, pero por lo menos entérate tú que esta es la iglesia de Cristo y que esto es lo que queremos ser. Así puedes escoger si quieres pertenecer a una congregación como esta. Tal vez algunas áreas del cristianismo, algunos grupos de cristianos te han defraudado. Porque eso es triste, pero es verdad. De repente los mismos que se llaman cristianos defraudan y dan mal ejemplo. Pero amigo que te encuentras con nosotros, te queremos decir: somos pecadores, somos imperfectos, pero ahí andamos luchando por hacer la voluntad de Dios. Si te interesa, te invitamos a ser parte de este equipo de campeones. Y a ustedes y a mí, hermanos campeones de la Iglesia Bautista Oreb. Este es el informe de Pedro. Un día el Señor presentará un informe y debemos estar entre los nominados ahí, entre los nombrados ahí. Y no estoy diciendo para gloria, que nuestros nombres reciban gloria. No, sencillamente para ser participantes, para hacer lo que nos toca.
Seamos la iglesia de los sueños de Jesús. Oremos. Señor Santo, gracias. Gracias, Señor, porque nos das permiso a mis hermanos y a mí de ser parte de este grupo revolucionario, de este equipo de campeones, Señor. Y nos queda claro, Dios, que hay cosas que enmendar, que ajustar, cosas que mejorar, actitudes que cambiar, principios que reconocer. Señor Santo, queremos ser tu iglesia. Este mundo perdido, Señor, te necesita. Te necesita tanto, Señor, que al no tener esperanza, que al no tener fe, amor, pues nos inventamos cosas como el mundial, Señor, que sí disfrutamos, pero hay gente que es todo lo que tiene para estar alegre unos ratos de un cierto tiempo cada 4 años. Pero nosotros queremos llevar tu mensaje, Señor, para que la gente pueda estar en plenitud y vivir feliz cada día y cada ratito del día, porque camina contigo. Úsanos, Dios, por favor, úsanos a hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Úsanos, Señor, por favor. Queremos participar en este equipo de campeones. Sigan orando, mis hermanos, sigan orando, por favor, ahí en su lugar. Y tengo solamente 2 preguntas. Tal vez hay alguien aquí que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Reconozco que te necesito. Por eso quiero pedirte que me invites, que me aceptes. Quiero ser parte de tu iglesia. Quiero entregarte mi vida. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle a Jesús: quiero entregarte mi vida? No lo había hecho antes, pero quiere decirle ahora a Jesús: Señor, quiero entregarte mi vida y quiero ser parte de tu iglesia. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer eso? Me gustaría orar por usted. Si así es su decisión, ¿podría levantar su mano ahí en su lugar para que me dé permiso de orar por usted? ¿Hay alguien? Dios le bendiga, señora, le felicito. ¿Alguien más toma esa decisión? Háganos saber. Dios le bendiga. Algunas personas están muy lejos a mí. Dios le bendiga, hermana, y no les alcanzo a ver, pero Dios les bendiga, hermanos, hermanas que levantan su mano. ¿Alguien más que toma esta decisión? Hágamelo saber levantando su mano. Dios les bendiga. A usted, hermano. A usted, hermano de la iglesia. Usted y yo, para usted y para mí particularmente, el libro de los Hechos tiene mensaje para que seamos la iglesia de Jesús. Y le invito que usted y yo le digamos al Señor: Señor, aquí estoy, tómame en tus manos. Dime qué hay que hacer y voy. Estoy a tus órdenes. Úsame, Señor. Si le quiere decir eso al Señor, allí en el secreto de su corazón, hable con Él. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas. Y haz de Oreb, Señor, tu iglesia, tu equipo de revolucionarios, tu reino, tu pueblo, Señor, tu familia, para alcanzar al mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.